En Rusia hay cosas que no se pueden decir, y hoy vas a entender por qué. Este país parece normal desde afuera, pero basta mirar un poco más profundo para descubrir lo que esconde: el territorio más grande del mundo, 11 usos horarios y una historia marcada por invasiones, guerras y sacrificios que dejaron cicatrices profundas. Hoy vamos a entrar en la realidad de Rusia, una que casi nadie se atreve a mostrar, un país donde miles de hombres mueren cada año no por ir a la guerra, sino por el frío implacable, el alcoholismo descontrolado y condiciones de vida tan duras que muchos no llegan ni a los 50 años. Quédate, porque lo que vas a ver cambia por completo la imagen que tenemos de este lugar, un país donde la persecución política es parte del día a día, donde los críticos del poder desaparecen misteriosamente o caen por la ventana, donde el silencio se convierte en protección, y donde la vida puede ser tan gélida y peligrosa como el invierno siberiano. Rusia no es solo grande, es el país más extenso del planeta, con 17,1 millones de kilómetros cuadrados, más de una octava parte de la superficie terrestre habitable, limita con 16 países y atraviesa 11 usos horarios, mientras en Moscú amanece, en el extremo oriental el día ya terminó. Sus paisajes cambian de forma radical: tundra, taiga, estepas y montañas interminables, y aquí la distancia no es un detalle, es una forma de vida. Cuando todo queda tan lejos, el aislamiento deja de ser geográfico y se vuelve mental, enseñando a resistir, a desconfiar y a depender solo de uno mismo. Porque en un país tan vasto, el verdadero desafío no es cruzarlo, sino vivir dentro de él. Rusia es un país de extremos absolutos. En Siberia las temperaturas pueden caer hasta los 50 grados, mientras que en el sur pueden superar los 40, y en Oymyakon, considerado el lugar habitado más frío del mundo, la vida se adapta al hielo. Allí los autos no se apagan para que no se congelen, las tuberías van por fuera porque el suelo es permafrost, los niños van a la escuela con temperaturas que en otros países paralizarían ciudades enteras, y el invierno no es una estación, es la norma. La tundra y la taiga dominan enormes regiones y funcionan como pulmones del planeta, mientras ríos como el Volga y el Lena sostienen comunidades enteras. Vivir así endurece el cuerpo y la mente, y cuando sobrevivir es rutina, el sufrimiento se vuelve parte del paisaje. Pero este carácter no se explica solo por el clima, se explica por la historia. Rusia fue invadida una y otra vez a lo largo de su historia, pero ninguna experiencia la marcó tanto como la Segunda Guerra Mundial, donde fallecieron más de 26 millones de soviéticos. Batallas como Stalingrado se enseñan como sacrificios que justificaron resistir a cualquier costo, y ese trauma colectivo convirtió el aguante en un valor central. Aquí, sufrir por la patria no se ve como algo excepcional, sino como parte de la identidad nacional. Y esa mentalidad se filtra en todo, incluso en el arte y la cultura. Rusia es cuna de grandes genios como Tolstói y Dostoyevsky, y de un arte admirado en todo el mundo, como su ballet. Pero esa grandeza convive con límites claros a la expresión individual, por eso muchas ideas se dijeron mejor a través del arte que con palabras directas. En Rusia, el silencio también es una forma de lenguaje. Y entender lo que se calla es tan importante como escuchar lo que se dice. En Rusia existe la libertad de expresión, pero con fronteras que no siempre se ven. Los medios independientes enfrentan presiones constantes, y los opositores al poder pueden terminar arrestados, forzados al exilio o silenciados de otras formas. El FSB, heredero del antiguo KGB, sigue siendo una presencia influyente en la vida política del país. Casos ampliamente conocidos, como el de la periodista Anna Politkovskaya, o el de Alexei Navalny, envenenado, encarcelado y fallecido en 2024, dejaron un mensaje claro para la sociedad. Criticar al poder no es ilegal en teoría, pero en la práctica puede traer consecuencias reales. Y cuando el costo de hablar es tan alto, el silencio se vuelve una estrategia de supervivencia. El espacio digital también tiene límites. El Estado regula el Internet a través de organismos como Roskomnadzor, que controla y bloquea contenido considerado sensible. Publicaciones críticas pueden ser eliminadas y algunos usuarios enfrentan sanciones. Al mismo tiempo, la televisión estatal sigue siendo la principal fuente de información para millones de personas. Por eso, muchas narrativas oficiales se aceptan como verdad, no por falta de inteligencia, sino por falta de alternativas visibles. En este contexto,
conflictos como el de Ucrania se presentan como defensa y no como agresión. Cuando la información llega filtrada, la percepción de la realidad también lo está. Durante décadas, el alcohol fue una de las principales vías de escape frente a la dureza de la vida cotidiana. Hasta 2011, la cerveza ni siquiera era considerada oficialmente alcohol, y muchas políticas de control fracasaron, alimentando mercados informales y prácticas peligrosas. El consumo de tabaco comienza a edades tempranas, y las muertes por intoxicación siguen siendo un problema serio. No es solo una crisis de salud pública, es el reflejo de una población cansada de resistir sin descanso. Cuando la vida se vive como una prueba constante, escapar se vuelve tentador. Tras el colapso de la Unión Soviética y el caos de los años 90, emerge Vladimir Putin como figura de orden, estabilidad y recuperación del orgullo nacional. Su liderazgo se apoya en la nostalgia soviética, el miedo al colapso y la promesa de que Rusia no volverá a ser humillada. Bajo su mandato, el Estado recuperó control sobre los medios, los recursos estratégicos y la narrativa pública. Para muchos ciudadanos, la estabilidad y el orden pesan más que libertades abstractas. Pero el poder no se sostiene solo desde el Kremlin ni desde los discursos oficiales. Las decisiones que se toman arriba terminan filtrándose hacia abajo, afectando la vida diaria de millones de personas comunes. Para entender por qué el modelo actual se mantiene, no basta con analizar a Putin o al Estado, hay que mirar cómo vive la gente, cómo trabaja, qué teme y qué prioriza en su día a día. Porque es en la rutina cotidiana, y no en la política abstracta, donde el orden, el control y la estabilidad adquieren sentido para gran parte de la sociedad rusa. Para una gran parte de la población rusa, la vida diaria gira alrededor de lo básico: trabajar, pagar cuentas y resistir el invierno. Los salarios fuera de las grandes ciudades suelen ser bajos en comparación con el costo de vida, especialmente en alimentos y servicios, y muchas personas dependen de varios ingresos familiares para mantenerse. El transporte público es esencial, los trayectos largos son normales y el clima condiciona todo, desde la ropa hasta el estado de ánimo. Aquí, planear a largo plazo no siempre es posible, por eso el enfoque suele ser práctico, resolver el presente y adaptarse a lo que venga. Esta forma de vivir no fomenta grandes expectativas, fomenta aguante. Y cuando sobrevivir ocupa tanto espacio, cuestionar el sistema pasa a segundo plano. Rusia no es un país uniforme. Moscú y San Petersburgo muestran una cara moderna, con centros comerciales, tecnología, transporte eficiente y un nivel de vida comparable al de grandes ciudades europeas. Pero fuera de esos núcleos, la realidad cambia drásticamente. Muchas regiones viven con infraestructura limitada, menos oportunidades laborales y servicios básicos más precarios. Este contraste crea una sensación profunda de desigualdad regional, donde algunos sienten que viven en el presente y otros siguen atrapados en el pasado. Para millones de personas, el Estado es distante, pero al mismo tiempo es la única estructura que garantiza algo de estabilidad. Y esa dependencia refuerza la idea de que el orden, aunque imperfecto, es preferible al caos. Desde fuera, muchos perciben a los rusos como fríos o distantes, pero esa actitud no nace de la falta de emociones, sino de la historia. Décadas de represión, vigilancia y desconfianza enseñaron a no hablar de más y a no mostrar debilidad frente a desconocidos. Expresar opiniones fuertes en público no es costumbre, no por apatía, sino por precaución. La resistencia, el silencio y la capacidad de aguantar se valoran más que la expresión individual. Aquí, la estabilidad se asocia con seguridad y el cambio, con riesgo. Por eso, muchas personas no buscan libertad en abstracto, buscan no volver a perderlo todo. Las generaciones jóvenes viven una contradicción constante. Están más conectadas al mundo gracias a Internet, conocen otras realidades y otros estilos de vida, pero al mismo tiempo crecen en un entorno donde expresarse puede tener consecuencias. Muchos jóvenes urbanos miran hacia Occidente con curiosidad, pero también con cautela, porque saben que decir demasiado puede cerrar puertas. Para algunos, la única salida es emigrar, para otros, adaptarse al sistema y avanzar en silencio. El futuro no se vive como promesa, se vive como incertidumbre. Y cuando el futuro es incierto, la estabilidad vuelve a parecer un valor fundamental. La relación de Rusia con Occidente está marcada por siglos de invasiones, conflictos y humillaciones percibidas.
La expansión de la OTAN es vista por muchos no como una alianza defensiva, sino como una amenaza directa. Esta percepción no surge de la nada, se alimenta de la historia, de la propaganda y de un sentimiento profundo de que Rusia siempre debe estar preparada para defenderse. Por eso, muchas narrativas oficiales encuentran terreno fértil, no porque todos crean ciegamente, sino porque encajan con miedos ya existentes. Pero Rusia no solo se explica desde el conflicto y la desconfianza hacia Occidente. Para entenderla de verdad, también hay que mirar su territorio. Un país tan vasto no solo se defiende con ideas, también se forma a través de sus paisajes. Rusia es el país más grande del mundo y su geografía impone respeto, desde ciudades históricas hasta regiones donde la naturaleza domina por completo. Moscú y San Petersburgo concentran gran parte del turismo, con plazas monumentales, palacios imperiales y catedrales que reflejan siglos de poder y cultura. Más allá de las ciudades, el lago Baikal, el más profundo del planeta, atrae visitantes por su pureza y su misticismo, mientras que Siberia impresiona por su inmensidad y su clima extremo. En el extremo oriental, Kamchatka sorprende con volcanes activos y paisajes casi intactos. Estos lugares no solo son destinos turísticos, también explican por qué la distancia, el aislamiento y la resistencia forman parte de la identidad rusa. Aquí, el territorio no es un fondo decorativo, es un protagonista más de la historia. Rusia no es un país que se pueda entender con una sola mirada ni con un solo titular. Es una nación moldeada por un territorio inmenso, por climas extremos, por guerras que dejaron cicatrices profundas y por una historia donde sobrevivir siempre fue más urgente que prosperar. Cada paisaje, desde la tundra helada hasta las grandes ciudades, refleja una forma de vivir marcada por la resistencia, la adaptación y el silencio. Para millones de personas, la estabilidad no es una idea política, es una necesidad nacida del miedo al caos, al colapso y a la humillación vivida en el pasado. Las decisiones del presente, por más duras o incomprensibles que parezcan desde afuera, están conectadas con una memoria colectiva que nunca se apagó. En Rusia, la historia no se estudia solo en los libros, se siente en la manera de pensar, en la relación con el poder, en la desconfianza hacia el exterior y en la importancia que se le da al orden. La propaganda no funciona en el vacío, funciona porque encuentra terreno fértil en miedos reales, en experiencias heredadas y en una narrativa que se repite generación tras generación, pero Rusia también es cultura, arte y profundidad humana. Es literatura que explora el alma, música y ballet admirados en todo el mundo, ciudades que combinan belleza y dureza, y personas que aprenden desde muy temprano a vivir con contradicciones. Es un país donde muchas cosas no se dicen en voz alta, pero se entienden, donde el silencio no siempre es ignorancia, sino una forma de protección y supervivencia. Entender Rusia no significa justificar todo lo que ocurre, sino reconocer que nada es simple. Es aceptar que este país no se mueve solo por ambición o poder, sino por una mezcla compleja de orgullo, miedo, memoria y territorio. Rusia no es solo lo que muestra al mundo, ni solo lo que el mundo cree ver. Es una realidad mucho más profunda, incómoda y humana. Y mientras no se comprenda esa complejidad, seguirá siendo uno de los países más difíciles de explicar, y uno de los más decisivos para el rumbo del mundo.